Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos Un viaje a nuestro interior. Bienvenidos a esta nueva emisión de Viaje a nuestro interior. Un programa pensando en nuestra familia, desde el Centro de Atención Familiar Nazaret, pues con algunas herramientas y algunas personas que nos colaboran en estos espacios como para que nuestra familia viva mejor. Y hoy en este programa pues tenemos un tema muy bonito, ya que desde la diócesis estamos viviendo la Semana de la Familia. Desde la pastoral familiar e infantil de la diócesis, pues nos proponen algunos temas y unas maneras especiales para reflexionar en ese sentido y ese don tan bonito de familia. Pero vamos a saludar a nuestro psicólogo Esteban, que ya con él pues profundizaremos un poco estos temas. Esteban, bienvenido a este espacio. Gracias, hermana. Un saludo también para todos los que nos están viendo. Muy contentos de poder estar transmitiendo este programa hoy desde el Centro de Atención Familiar y específicamente hablando de un tema tan importante hoy como lo son las familias. Acá en este lugar donde vienen tantas familias, donde vienen tantas personas, donde vienen también sobre todo muchos niños y muchos adolescentes a tratar distintas problemáticas, distintas dificultades. Entonces esperamos que en este programa podamos hablar un poco sobre lo que es esta Semana de la Familia y de la Juventud y también sobre cómo desde la sociedad, cómo desde distintas actividades la familia y sobre todo los jóvenes pueden estar involucrados y pueden hacer cosas muy interesantes. Bueno, y este año pues la diócesis propone un lema muy bonito y es que nacidos en el amor y enviados para amar. Y yo creo que solamente con este título uno tendría que revisar porque ya el corazón pues de esta semana va a ser sobre el amor. Y es bien que nos preguntemos pues en este espacio, ¿realmente yo fui concebido por amor? Y seguro que la respuesta es sí, porque para Dios todos somos muy importantes y fue por amor que Él se atreve a darnos este regalo de la vida. Pero nos queda un gran compromiso y es que tenemos que multiplicar ese amor con los gestos, con esas expresiones de cariño e inclusive con las correcciones. A veces los papás se cuestionan cuando los muchachos se ponen muy enojados ante una corrección. Y hablemos un poquito de la psicología, pues cómo hacer para que los papás no se afecten tanto y a veces se dejen manipular por estos muchachos. Claro, sobre todo específicamente en las familias cuando hablamos de las correcciones, eso genera mucho ruido en los papás porque se preguntan si estarán haciendo bien las cosas, si estarán educando adecuadamente a sus hijos o qué les está faltando como padres. Esa pregunta se la hacen muchos padres, sobre todo los padres jóvenes, ¿qué estoy haciendo mal o por qué mi hijo no está haciendo como yo quiero que sea? Y esa es una de las fallas que se tiene a veces como padres de familia. Pretender que los hijos sean como el padre de familia quiere que sea. Entonces, con este tema de las correcciones es indispensable que los padres de familia entiendan eso, de que cada ser es único e irrepetible, de que si bien se reciben ciertas características a nivel fisiológico, en los parecidos físicos o también en características o rasgos de personalidad, cada individuo es diferente. Entonces, cuando nosotros entendemos que todos somos diferentes, vamos a poder comprender un poco esto en el tema de la educación y en el tema de las correcciones. Entonces, primero, identificar eso, que todos somos diferentes. Lo segundo, para los padres de familia, es que no nos dé miedo el tema de corregir a nuestros hijos, porque hablando específicamente de la Semana de la Familia, nacidos en el amor, es muy importante entender que cuando un hijo se corrige, desde el amor se le está enseñando, se le está educando y se le están dando como esas pautas y esas bases para que pueda tener una buena educación, porque cuando un padre empieza a corregir desde el amor, empieza a enseñarle a su hijo, empieza a transformar su vida, empieza a transformar su manera de pensar y su manera también de vivir. Entonces, es eso, de que no nos dé miedo corregir a nuestros hijos, pero saber hacerlo bien, no llegar a un punto en el que se sea muy estricto o llegar al otro extremo donde se deje hacer lo que quieran a los hijos. Entonces es eso, y tampoco el tema de la manipulación, que muchas veces, como usted nos estaba preguntando, hermana,
los padres llegan a ese punto de dejarse manipular de sus hijos, de no saber cómo corregirlos. Entonces por ello es indispensable que los padres de familia pongan como esas pautas y pongan esas normas en sus hogares, en sus casas. Muchas veces acá en el mismo centro de atención les preguntamos a los padres de familia, cuando traen menores de edad, les preguntamos cuáles son las normas que ustedes tienen en sus hogares. Y la mayoría de los padres de familia no saben qué contestar, o se quedan pensando, o llegan al punto, no, es que en mi casa no tenemos esas normas. Es porque se llega a ese extremo de que los jóvenes o los niños empiezan a manipular, es que usted no me puede maltratar, es que usted no me puede obligar a hacer cosas. Entonces es muy importante que siempre se tengan establecidos límites. Y yo creo que para darle sentido a este lema que tiene pues esta semana de la familia, si ya nosotros somos nacidos pues en el amor, pero se completa diciendo estamos enviados para amar. Y yo creo, Esteban, que las correcciones cuando se hacen con amor son distintos a cuando se hacen con violencia, cuando se marca a otro con esa agresividad y uno dice lo que el otro en su corazón está generando pues es más violencia, más resentimiento. Cuando las correcciones van marcadas en el amor, en la responsabilidad de unos papás, en ese buscando el bien de los otros, uno dice el efecto tiene que ser distinto. Yo creo, Esteban, que las familias, y esto me viene a la memoria una señora que me hacía esta semana una pregunta, hermana, ¿está bien que en las familias haya un horario, haya unas normas? Entonces, qué bueno que les contemos también hoy a la familia que nos está viendo cómo se pueden, ¿verdad?, crear esas normas, qué tiene que estar escrito, sobre qué, si se incluyen horarios, si se incluyen pues ciertas normas de comportamiento. Hablemos un poquito de la psicología también para ayudar a las familias, qué es conveniente para que tengamos unas pautas más claras. Bueno, sobre todo las familias con esta pregunta, no se trata de llegar también al extremo de que sea un horario militar así súper psicorrígido, de que se tiene que cumplir esto y ya. Pero sí es muy bueno que tengan establecidas ciertas bases y ciertas normas que se deban cumplir, pero que también en esas normas haya flexibilidad. Entonces, por ejemplo, con ese tema de los horarios es algo muy bueno que las familias pueden empezar a implementar y empezar a hacer, porque eso les va dando cierto orden y se le va enseñando a sus hijos la importancia y la calidad de la norma, porque cuando desde el hogar se van proponiendo normas, se van proponiendo instrucciones, cuando un joven llega a su vida adulta, llega a su universidad, a su puesto de trabajo, ya va a poder comprender de una mejor forma cómo funciona una organización, cómo están estipuladas las normas. Entonces la recomendación para las familias es que sí pueden empezar a tener sus normas en sus hogares, también pueden empezar a tener sus propios horarios. Uno ve casos de muchas familias que tienen, por ejemplo, en la nevera, que van pegando, bueno, a quién le toca lavar hoy los platos, a quién le toca trapear hoy, o en un tablerito, donde sea. Es una estrategia muy buena que pueden tener en cuenta, pero teniendo también la flexibilidad, es decir, no, es que hoy le toca lavar los platos a mi hermanito, pero bueno, si el hermano se enferma, ¿qué? Yo no puedo ir a ayudarle y le puedo ir a lavar los platos. Entonces es también tener esa flexibilidad. Bueno, a mi hermano está enfermo, le pusieron mucha, yo le puedo ayudar esta vez con los platos. Entonces hay que se van creando primero principios de norma, principios de orden y también principios de convivencia, de solidaridad y de muchos valores que se van transmitiendo en la familia. Entonces esta pregunta es muy buena porque las familias pueden empezar a tener esos horarios, pueden empezar a crear cosas muy buenas desde el hogar. Y Esteban, la pregunta es, ¿quiénes tienen que hacer eso? ¿Los papás para que los jóvenes o los niños los cumplan? ¿O pueden reunirse en el grupo familiar? Denos esas pautas, porque inclusive será parte de la pregunta, ¿cómo se hace? ¿Por dónde se empieza? Y yo creo que va a ser muy útil para los que hoy están viendo, porque también estamos próximos a unas vacaciones, a un tiempo libre, y a veces nosotros no sabemos cómo hacer que la convivencia en la casa pues sea agradable. Así es, y sobre todo muchas veces cuando a los hijos se les impone la norma, lo primero que ellos hacen es renegar de esa norma, pero ¿por qué me están obligando a mí a hacer esto? ¿O por qué siempre todo lo tengo que hacer yo? O sobre todo cuando son muchos hijos en la casa. Entonces esto se debe hacer de una manera consensuada, es decir, que se sienten todos los miembros de la familia y empiecen a organizar el horario entre todos. Entonces digamos, por ejemplo, bueno, se sentaron los papás con sus hijos, les pueden explicar el tema del horario, de que lo vamos a hacer de una manera diferente, de que todos podamos aportar en el hogar, de que no le toque hacer a uno de los hijos más cosas que al otro, sino que todo sea muy equilibrado. Entonces que ellos primero se pueda hacer así. Bueno, entonces cada uno va a escoger qué responsabilidad le gustaría cumplir
en esa semana o en este mes o como lo quiera organizar la familia. Se recomienda que sea mejor semana a semana para que no se vuelva algo rutinario, para que no se vuelva algo muy cansón, sino que también sea algo didáctico. Entonces, primero que los hijos escojan qué les gustaría hacer. Bueno, dado el caso de que no quieran escoger, entonces se les va asignando, pero que todo sea, digamos, muy consensuado, muy hablado, muy dialogado, que se puedan llegar a acuerdos y también tengan en cuenta lo que les mencionaba ahorita de la flexibilidad. Bueno, yo creo que este tema se hace interesante porque sabemos que nuestras familias, las que ya están pues participando en algunos grupos familiares, pues les habla mucho del proyecto, de tener espacios para compartir, espacios para el diálogo. Y yo creo que es muy importante cuando se habla de horarios o de planear juntos, es también evaluar. Que semana a semana usted se siente antes de volver a decir qué hacemos la próxima semana, es que ustedes evalúen, estamos trabajando bien así, está contento el horario que le tocó al otro, podemos hacer unos cambios para que esto sea pues más dinámico, también para que todos tengamos pues la oportunidad de pasar en la casa por ciertos trabajos, ciertas ayudas. Y yo creo que para esta semana en la familia pues lo que nos pide también la diócesis es que nosotros aprendamos a disfrutar los tiempos libres. ¿Qué le podemos decir a nuestras familias? Porque ya esto no es una cosa que está en el horario, sino que a veces se da por las vacaciones, por los recesos en el trabajo, porque a veces el trabajo es más suave, entonces los papás llegan primero al hogar. ¿Qué les podemos pues aconsejar a nuestras familias con respecto de los tiempos libres? ¿Cómo los podemos emplear mejor? Los tiempos libres para las familias es indispensable que los aprovechen mucho, que los aprovechen bastante, pero que los aprovechen sobre todo bien. Porque muchas veces la familia cree que tiempo libre, bueno, entonces me voy a ir para mi casa a compartir con mi familia, pero en realidad lo que hacen es que cada uno está haciendo cosas muy distintas y no están compartiendo ese tiempo de calidad en familia. Es muy importante el tema del descanso individual, sí, bueno, de una jornada larga de trabajo o de un mes largo de trabajo, que se tenga como ese descanso personal y ese tiempo consigo mismo, pero también es muy necesario que se tenga ese tiempo con la familia, de que se pueda compartir con ellos, de que, como usted lo planteaba, hermana, si bueno, los papás llegan temprano, ya que vamos a llegar a la época de vacaciones de los estudiantes, entonces que tengan la oportunidad de compartir ese tiempo en familia. Una recomendación, por ejemplo, con el tema del horario que hablábamos ahorita, es bueno que un día empiecen a hacer las tareas del horario todos juntos, o que otro día si van a ver televisión, que ya ver televisión todos juntos, o que se sienten a conversar, o que salgan por ahí a caminar. Muchas veces las familias no salen a veces por el tema del dinero, pero es que para salir por ahí no se necesitan millones, no necesitan mucho dinero. El solo hecho de salir a caminar, dar una vuelta, sentarse en un parque, hablar, mirar un atardecer, esas pequeñas cositas ayudan mucho a que se tenga ese tiempo de calidad en la familia. Claro, y también sabemos que en nuestro municipio hay lugares muy bonitos para visitar. O sea, uno cuando sale a caminar al campo, pues uno se da cuenta que hay paisajes, que hasta el hecho de ver tanto verde, pues nosotros vamos a llenarnos de otro ánimo, vamos a tener otras inspiraciones, y qué bueno pues que ustedes aprovechen este tiempo para estar juntos. Y a veces las familias, y no sé, Esteban, usted en su consultorio, no saben aprovechar el tiempo porque perdieron la costumbre de encontrarse, de hablar. A veces los medios de comunicación, el celular, nos han vuelto, como decir, más gráficos. Yo mando la figurita y estoy expresando que estoy bien, pero cuando estamos frente a frente es muy difícil a veces empezar ciertas conversaciones porque perdimos el arte pues de comunicarnos así con las palabras. ¿Qué podemos entonces recomendar a los papás como para crear también? Ya decíamos que caminar, que estar juntos, pero hablemosles de otras actividades que pueden hacer, no sé, juegos de mesa. Bueno, vamos a ver qué otras actividades o qué otros espacios fuera de caminar y de dialogar pueden compartir en sus hogares. Claro, hermana, estos medios de comunicación, los celulares, las redes sociales han aumentado la comunicación a nivel global. Y al nivel interno de la persona, pues sí ha aumentado mucho este tema de interpretar símbolos, interpretar señales, interpretar textos, pero lastimosamente eso nos está limitando mucho el lenguaje verbal. Como usted lo planteaba, nos envían una imagen y con una imagen, un sticker, ya entendemos un montón de cosas, pero a la hora de nosotros expresar algo, a la hora de comunicarlo, nos quedamos cortos de palabras, y es porque nuestro vocabulario se está limitando mucho por esto.
Entonces, por eso desde las familias también se puede fomentar el tema del diálogo, el tema de que no hablen tanto por una red social, sino que hablen más frente a frente. Hoy en día también vemos, por ejemplo, los grupos de WhatsApp de las familias, y es toda la familia hablando por el grupo de WhatsApp, pero cuando están reunidos juntos, ni una sola palabra, no saben qué hablar, no saben qué decirse, no saben qué le gusta al otro, no saben bien los gustos. Entonces, una técnica muy buena es, por ejemplo, el tema de las comidas. Cuando se aprovecha el tiempo de las comidas en familia, sobre todo el tema de la cena, eso ayuda mucho para que se propicie el diálogo, para que se conozca la familia. Entonces, aprovechar el tema de las comidas para que compartan, para que se pregunten cómo les está yendo en el día, sobre muchas cosas pueden hablar, entonces fomentar el diálogo. También llegar a este tema de, como se lo decía, los juegos de mesa, eso también ayuda mucho. Muchos dirán, no, pero qué aburrido, qué pereza, pero esto entretiene a la familia y esto ayuda a la familia a que se divierta, a que se desestrese, a que haga cosas distintas, a que no se esté pegado de un celular o de un computador, sino de que yo pueda interactuar de verdad con las personas que yo tengo al lado y pueda conocer sus gustos, pueda conocer cómo piensa, cómo actúa, cómo razona. Entonces esas pequeñas cositas le van ayudando, y como se los decía ahorita, cualquier tiempo en familia que puedan compartir, aprovechenlo bastante. Y no esperemos pues que nuestros familiares empiecen a morir, que estén enfermos. A uno le cuestiona mucho cuando vemos las eucaristías de funerales, porque hay a veces los hijos quieren sacar un montón de palabras, la gente que quería al que se murió, empiezan como a componer ciertos discursos que uno dice, eso es válido porque está el sentimiento, pero le queda a uno como la pregunta, ¿será que en vida esa persona escuchó esas palabras tan bonitas que a veces estamos diciendo en un momento de dolor o en esos momentos trágicos? Y yo creo que esta semana la familia tiene que invitarnos primero a valorar a los que tenemos a nuestro lado. Segundo, a no perder, como se dice, esa oportunidad de encontrarnos. Y tercero, es aprender a sacar el tiempo, porque si esperamos que nos quede tiempo libre en este mundo tan agitado, a veces nosotros pues pensamos que no. Y hemos escuchado muchas historias de cuando decimos el después, el mañana voy a la casa, no tengo tiempo para ir a visitar a mis familiares, y ya cuando hay un momento de dolor, una enfermedad o la muerte de un ser querido, vemos que todo mundo puede llegar con prisa al lugar, pero llegamos. Entonces, ¿cómo le recomendamos, o no sé, Esteban, desde la psicología, desde la experiencia, usted de familia, cómo motivar a los otros que propicien esos encuentros? O sea, ¿cómo hacer para uno aprender a sacrificar el tiempo del trabajo, pero saber que la familia es muy importante? No sé, denos algunas pistas para que nuestras familias pues también aprendan o aprovechen a dejar lo que se cree que es importante por cosas tan importantes como la familia. Sí, hermana, estamos en una situación actual donde cosas muy superficiales están ocupando lugares muy importantes en las vidas de las personas. Muchas veces sabemos que el trabajo es importante, pero no es lo más importante en la vida de una persona, o cosas materiales que si bien son importantes para nuestro sustento, para nuestra convivencia con otros, pero no son lo más importante. Entonces es entender que la familia siempre debe ocupar ese primer lugar en nuestra sociedad. Es como ese pilar y ese fundamento de todas las personas y de todos los individuos dentro de la misma sociedad. Entonces, cuando nosotros entendemos que la familia viene siendo lo más importante, nosotros vamos a aprovechar esa familia. La pregunta es, bueno, ¿cómo hacer consciente de que la familia ocupa ese primer lugar? Y es de que ustedes empiecen a analizar en sus hogares cuando ustedes tienen una dificultad, cuando tienen una enfermedad, cuando tienen un problema. Muchas veces puede que estemos rodeados de muchos amigos, pero a veces en esas circunstancias los amigos se esfuman, ¿cierto? Se desaparecen. Hay otros que se quedarán, pero la mayoría desaparecen en esos momentos. ¿Y quiénes son los que quedan? En ese momento queda la familia. Entonces es entender que la familia es algo incondicional para nosotros, sea la familia en la que a nosotros nos haya tocado estar, pero la familia es familia. Y en el caso de una madre, por ejemplo, el amor de una madre siempre va a ser muy grande. Nosotros vemos los casos a veces de que el hijo puede, digamos, estar un poco descarriado, puede estar haciendo cosas indebidas, pero es siempre la madre la que está ahí pendiente de ese hijo, es esa madre la que siempre tiene como esa esperanza de que su hijo va a cambiar, de que su hijo va a hacer las cosas bien. Entonces, por ejemplo, ahí nosotros nos damos cuenta que el corazón de la familia, el corazón de una madre siempre va a estar dispuesto a abrir sus puertas. Entonces, si nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que no estamos completamente solos, sino que la familia siempre va a
estar ahí, como lo propone la diócesis para esta semana. Nosotros somos nacidos para amar y somos también enviados para transmitir ese mismo amor. Entonces, en nuestra familia nosotros somos capaces de experimentar ese amor, y es la misma familia la que nos enseña a que nosotros vayamos transmitiendo ese amor que recibimos. Entonces, podemos entender eso de esta manera, de que la familia siempre está, que la familia siempre es ese pilar, de que en el momento de dificultades ahí está, pero no lleguemos en ese momento de que lo empecemos a valorar demasiado tarde, cuando ya se nos ha muerto un familiar o cuando ya nuestra familia está lejos, sino que valoremos a las personas en el momento que las tenemos. Muchas veces los que somos hijos decimos, no, pero mi mamá, mi papá como alegan de harto, como nos echan de cantaleta, como se dice por acá, pero cuando nosotros valoramos a ese papá y cuando nosotros valoramos a esa mamá, nos damos cuenta de que todo lo que ellos hacen, lo hacen es por un bien para nosotros. Entonces, valoremos los pequeños detalles, valoremos esas sonrisas, valoremos esos abrazos, que eso es algo que cuando se pierde, ni el mismo dinero ni toda la plata del mundo pueden llegar a comprar. Bueno, de todas maneras, cuando uno empieza a hablar de familia, pues esos temas son muy apasionantes, y más cuando tenemos una semana para reflexionar por nuestra familia, de nuestra familia, y más que a reflexionar es como a valorar, uno decir, mire, la familia es un regalo, y para muchos a veces se convierte en una cruz, para otros se convierte en ignorarlos porque a veces exigen mucho, y para otros como en añorar, porque ya que los que estamos distantes, los que no podemos estar pues las 24 horas cerquita de nuestra familia, uno dice, ay, cuando estábamos juntos, aquellas fechas que compartíamos, y entonces se trata es como de centrarnos un poquito, no nos quedemos en el pasado, no nos imaginemos el futuro porque tampoco lo vamos a conocer, pero es cómo estoy viviendo el presente con mi familia. Y nos hemos dado cuenta que ya en el material que saca la diócesis para esta semana sobre la familia hay como un derrotero, una cantidad de temas o un camino que nos proponen, del cual hoy Esteban nos va a hablar un poco. Claro que sí, hermano, es muy interesante todo el material que la diócesis y la delegación de pastoral familiar y la de infancia y juventud nos plantean para esta semana de la familia, que es tan importante, en que nosotros en nuestros programas desde acá, desde el centro, tratamos de impulsar mucho el tema de la familia, y específicamente en esta semana del 27 de octubre al 3 de noviembre, la diócesis nos ha propuesto eso, que trabajemos el tema de las familias. Entonces, por eso la diócesis ha sacado este material, ha sacado esta cartilla donde se tocan diferentes temas de la familia específicamente. Entonces, acá en esta cartilla se empieza hablando de lo que es la infancia. Se empieza a hablar de la infancia, de la importancia de un hijo en la familia, de la importancia de su desarrollo con sus padres, con sus hermanos, de esa interacción. Entonces también se plantean algunas actividades que se pueden realizar para los hijos, que son muy interesantes. Después de todo este tema de la infancia se llega al tema de los adolescentes, de entender muchas situaciones de los adolescentes, muchos cambios que los adolescentes van teniendo a lo largo de todo su desarrollo físico y también psicológico. Es muy interesante cómo lo empieza a plantear esta cartilla, porque se hacen palabras que son muy entendibles, se hacen un lenguaje que es muy claro y que al cual todos podemos acceder. Y como va enmarcado en toda esta línea de lo que tiene que ver con la familia, llega un punto donde el adolescente llega a una etapa que es el noviazgo, que muchas veces hoy en día le preguntamos a los jóvenes qué es el noviazgo y no saben qué responder. Piensan que el noviazgo es tener un amiguito, tener una amiguita, salir con alguien, comer un helado con una persona, pero esas son características del noviazgo. Pero nosotros entendemos el noviazgo como una preparación para el matrimonio. Entonces acá en este material es muy interesante cómo se nos enseña todo este noviazgo como esa preparación para el sacramento del matrimonio, para empezar a constituir una familia, y que como bien se lo decía, es una preparación. Y ya después de esto, esta cartilla nos va planteando un derrotero muy interesante de cómo empezar a ser padres. Entonces se llega a un postulado que se llama la Liga de los Padres, donde acá se empieza a tener en cuenta el tema de ser papás, el tema de tener hijos, de cómo los padres jóvenes se enfrentan a estas nuevas situaciones y a estos nuevos retos, porque crear un hijo pues es algo maravilloso, pero es algo que no es fácil. Acá en el centro nosotros, hablando con la mayoría de los papás, muchos llegan a la conclusión de que ojalá sus hijos hubieran venido con un manual específico para poder educarlos, para poder enseñarles, pero se entiende que cada hijo es único, cada hijo es irrepetible. Entonces por eso
esa cartilla nos plantea y nos ayuda a entender cómo comprender esas diferencias y cómo empezar a ser padres desde la fe. Bueno, y los que han participado pues en la Eucaristía del domingo pasado, el 27, pues ahí lanzábamos esta semana con unas reflexiones donde mostramos lo importante de crear, como se dice, esta red con nuestras familias, es decir, cuando yo necesito una ayuda, ¿donde quién voy primero? De hecho, nos hablaban de eso, la importancia de sentir que a mi lado hay alguien que me ama y no vino para atacarme, que mi familia no es para crear rivalidades, sino para hacer pues estas redes de amor. Y inclusive el padre decía, son como invisibles esos lazos que nos unen, pero solamente a través del amor podemos hacer visibles una relación familiar. Y ahí nos proponen también unos encuentros con adoración, con Jesús, el rosario para que lo hagamos en familia, para que meditemos la figura de José, de María y del niño Jesús, que ellos también nos enseñan pues ese ambiente familiar de que tiene que estar constituido. Y vemos que finaliza también ya el próximo domingo, el 3 de noviembre, con una Eucaristía donde recogeremos, como se dice, los frutos de esta semana. Pero es una semana que nos tiene que preparar también para todo el año. ¿Por qué? Porque es la semana de reflexionar, pero también de hacer algunos compromisos y bueno, de seguir buscando herramientas para que nuestras familias tengan una mejor convivencia. Así es, hermana, entonces los invitamos a que participen de esta Semana de la Familia, y no solamente esta semana, sino que en su vida cotidiana participen de estos espacios con sus familias, que tengan en cuenta todas las recomendaciones que les brindamos acá en este programa. A nosotros nos gustaría, como siempre, hablar sobre muchos temas, tocar muchas posturas, responder muchísimas dudas, pero el tiempo se nos es muy limitado. Acá tratamos de brindarles información muy puntual, información que sea muy clara, información que ustedes puedan entender y que ustedes puedan poner en práctica en sus hogares, que son cositas sencillas, pero esas cositas sencillas hacen la gran diferencia en nuestras familias. Recuerden que la familia siempre va a ser ese pilar importantísimo en la sociedad, y si tenemos familias sanas vamos a tener una sociedad demasiado sana. Bueno, entonces, Esteban, por hoy ya pues tenemos con este espacio. Recomendémosles pues a las familias que el uno se cuide al otro, que estamos también invitados a cuidarnos, a acompañarnos, a promovernos, que cada uno en su rol, en su ambiente, pues también tenga esa gran responsabilidad. El que es hijo viva como hijo, pero respete a sus padres, y el que es padre, pues no aproveche la autoridad también para disminuir al otro. Al contrario, que podamos crear pues como ese ambiente de armonía, pero donde nadie se atropelle, sino que podamos ser promotores de paz y del amor. Esteban, pues agradecerle que haya estado con nosotros en este espacio, que nos haya ilustrado pues sobre esta semana de la familia y de la juventud. Bueno, y también decirle a ustedes que aquí estamos por si nos necesitan, que el centro tiene los brazos abiertos, pues para darles algunas herramientas en la crianza de los hijos y en el ambiente familiar que ustedes pues tiene cada uno. Esteban, bueno, muchas gracias, queda invitado para otro próximo espacio. Claro que sí, hermana, muchas gracias por abrirnos las puertas a este programa tan interesante donde podemos compartir con las familias. Y es una propuesta muy bonita porque desde acá, desde el centro, llegamos solamente a algunas familias, pero por medio de estos programas podemos llegar a muchas más familias. De igual forma, le reiteramos la invitación a cada uno de ustedes: si tienen dudas, si tienen dificultades, si quieren recibir algún tipo de ayuda, acá el Centro de Atención Familiar está siempre con los brazos abiertos y está siempre dispuesto a ayudarles. A ustedes muchas gracias por recibirnos en sus hogares, y muchas gracias, hermana, por otra invitación en el programa. Bueno, que Dios los bendiga y que sigan luchando por su familia, y bueno, que sientan esa protección de Jesús, José y María, que son esos modelos a quienes tenemos que seguir. Un viaje a nuestro interior. En la psicología, el ser humano se puede integrar, se puede analizar y se puede autoconocer para tener mejor calidad de vida. Desde el Centro de Atención Familiar Nazaret y con el apoyo de la Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes de la Unión, presentamos
Un viaje a nuestro interior.